iglesia de Cristo reanima tu amor. Bien, estaba diciendo que este es un tema apasionante. Es importante que nosotros conozcamos lo que la iglesia es o lo que no es la iglesia, para que podamos identificar sus marcas que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo lo ha manifestado. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Estuvimos hablando de lo que la iglesia no es. Dijimos que no es un edificio material. También dijimos que la iglesia no es una denominación. Hablamos que tampoco no es otra denominación, y explicamos que la iglesia no es una organización política, que la iglesia no es una institución social, que la iglesia entonces concluimos que no es el edificio material, no es una organización política, no es una institución social, sino que es un grupo de personas salvas que trabajan por su propia salvación y por la salvación de otros. Y luego hablamos del origen de la iglesia, el establecimiento de la iglesia. Y dijimos que es divina en su origen, no fue establecida por ningún hombre, fue establecida por Jesús. Hablamos que la iglesia comienza en la mente de Dios. Hablamos también que fue anunciada por los profetas. Hablamos un poco de Daniel 2:44, del reino establecido. Analizamos Isaías capítulo 2, 1 al versículo 4, como la casa de Dios establecida. Hicimos comparaciones con el Nuevo Testamento, con escrituras del apóstol Pablo, que se refiere a la casa de Dios como la iglesia del Señor. Y empezamos a explicar que cuándo se originó la iglesia, que se originó en los postreros días, en los últimos días. Y bien, como decía Efraín, los últimos días es el tiempo del fin de la dispensación judía, ¿no? Se termina una parte y comienza otra, y esos últimos días tienen un fin, y ese fin va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Dijimos que se originó en la ciudad de Jerusalén. Explicamos un poco la importancia de la ciudad, de lo que los profetas hablaban en varias de las escrituras. Se originó, dijimos, en la vida de algunos discípulos, de acuerdo a lo que Jesús había hablado con ellos en Marcos 9:1. Y eso se cumplió, ya que en Hechos 2 algunos de estos discípulos estaban vivos cuando se origina o se establece la iglesia. Dijimos se originó en los días del Imperio Romano. Explicamos un poco esta gran imagen de Daniel 2, este sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación que recibió. Y pudimos ver también un poco decir de Daniel 7, Daniel 8, que lo que vio Nabucodonosor ahí en Daniel 2, en ese sueño, esos símbolos se van repitiendo en Daniel 7 y en Daniel 8. También dijimos, bueno, de estos reinos que existían, el de Babilonia, el medo-persa, el griego, y que el último que se está manifestando ahí es el romano. Luego explicamos ahí un poco cómo Daniel revela estas cosas, que esto ocurre. La iglesia, Jesús comienza su predicación en tiempo del Imperio Romano. Jesús muere también bajo el Imperio Romano. La iglesia se establece cuando Roma gobierna, y eso es todo lo que Dios manifestó del plan que él tenía. Por eso siempre hemos dicho, ¿no? Que lo que alguien pueda decir el día de hoy de que
las naciones, los pueblos de hoy, Dios tiene planes. No, Dios ya cumplió su palabra, ya. Dios manifestó claramente cuándo iban a ocurrir estas cosas. También dijimos que la iglesia se originó después que el Espíritu Santo vino a los apóstoles. Ese fue el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y el reino se estableció con poder. Porque la iglesia, siempre hemos dicho que la iglesia no es una cosa al azar, es un plan establecido por el Señor. La iglesia del Señor así había de establecerse y se estableció. Después que el Espíritu Santo vino a los apóstoles, y también dijimos que se originó cuando la palabra fue primeramente predicada. La iglesia del Señor no produce la palabra. La predicación de la palabra produjo la iglesia, este grupo de personas, este remanente que se hablaba en las clases pasadas, que se origina por el oír y obedecer el evangelio que se predica ese día en Jerusalén, el día de Pentecostés. Bien, también pudimos decir que en cuanto a la iglesia, cualquier referencia que pudiera referirse en el Antiguo Testamento es simplemente una referencia a la iglesia que vendría en el futuro. Los que quieren decir que la iglesia se establece en el Antiguo Testamento están muy equivocados. La iglesia se establece en el Nuevo Pacto, así lo dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Toda referencia después de esto está diciendo que la iglesia ya existe. Luego hicimos un contraste entre Isaías 2 y el libro de los Hechos. Y seguimos avanzando para poder hablar que existía solo, la Escritura habla de una sola iglesia. Dijimos que Jesús prometió solamente una iglesia. Esa iglesia dice el Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, y dijimos que eso estaba en número singular, no plural, por lo tanto habla de una sola iglesia que el Señor habría de... hay una sola, Él prometió una solamente. La Escritura habla de un cuerpo. Vimos también ahí en Efesios capítulo 4, versículo 4, y comparamos con Efesios capítulo 1, 22 y 23, la palabra cuerpo es igual a iglesia. Hay un cuerpo, por lo tanto, existe solo una iglesia. Luego analizamos la palabra cuerpo, ¿no? en varias porciones de las Escrituras. Luego avanzamos harto ese día, parece. Y vimos lo que la iglesia es universal en la Escritura y local. Universal, están todos salvados en el mundo, todos pertenecen a la iglesia. Jesús dice, edificaré mi iglesia para todo, para todo. La pared de división que impedía entre judíos y gentiles, la ley cayó cuando Jesús murió en la cruz, y por lo tanto hemos sido llamados a un cuerpo, dice Pablo, o sea, a una iglesia, judíos y gentiles a una iglesia. Pero también vemos la iglesia en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y hablamos de la iglesia local. La iglesia en Corinto, las iglesias en Asia, la iglesia de Filipo, estaban ubicadas en lugares determinados físicos en el mundo. La iglesia universal es una, no tiene organización, no hay ninguna obra que hacer, tampoco no tiene ninguna de juntar dinero, pero no así la iglesia local. La iglesia local constituye muchos, siempre hemos dicho, la iglesia son las personas, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia del Señor, hablamos de las personas. Pero cada vez esa iglesia local están organizadas, hay una obra que que la iglesia hace, y también la iglesia local reúne dinero para sus gastos. Hicimos un poquito más, avanzamos entre la iglesia universal, sin organización, sin obras, sin tesorería, pero
aquí fuimos quedando en esta organización de la iglesia local, que estaba constituida por ancianos, estaba constituido también por diáconos, estaba constituido por miembros, y bueno, si uno va a Filipenses capítulo 1, también habla de evangelistas, porque Pablo, a los cuales escriben, ustedes ven el texto ahí en Filipenses, dice Pablo y Timoteo, eran los predicadores, a los santos, que eran los miembros de la iglesia, y los obispos y los diáconos. O sea, es toda una organización, es toda una constitución que forma una iglesia. Ahora, entramos entonces en esto del gobierno y organización de la iglesia en este estudio de esta noche. La escritura señala, algo hablamos, que cada iglesia tiene sus propios, voy a cerrar aquí, sus propios, fueron constituidos cada iglesia con este grupo de presbíteros, de ancianos, de personas con experiencia, personas de edad, personas maduras, pero cada iglesia tenía sus propios ancianos. La escritura no hay ninguna parte que habla de en una iglesia local, sino que cada iglesia tenía sus propios ancianos. Hechos 14, versículo 23, el apóstol Pablo en su primer viaje, que predica en varias ciudades en la provincia de Galacia, dice que en el capítulo 14 que constituyeron, dice el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea, cada iglesia sus propios ancianos. Una pluralidad de ancianos, como encontramos en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Siempre el número es plural, una pluralidad de ancianos, que tenían una labor que ellos hacer en cada iglesia donde estaban constituidos estos ancianos. Ellos tenían una labor que cumplir en su iglesia local. Primera de Pedro, capítulo 5, 1 y 2, dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ellos tenían algo importante que cumplir, la palabra apacentar. Tenían que apacentar la grey, alimentar la grey, guiar la grey, ser ejemplo de esta, como dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así lo ordenó Dios, que cada iglesia local fuese supervisada por varones conocidos como ancianos, estos presbíteros o estos veedores, supervisores, estos episcopos. Esto, o sea, hemos dicho, no eran títulos religiosos. No, estos eran la labor que ellos cumplían como ancianos de gobernar la iglesia, como obispos, de cuidarla, de vigilar que nada falso entrara. Ahora, en la escritura no hay distinción como si fueran dos diferentes grupos de personas dentro de una iglesia local, ya que en varios pasajes, en este caso hemos escogido el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo, despidiéndose, hace llamar a los ancianos, dice el versículo de la iglesia, ¿no? A los dirigentes de la iglesia que cumplir. Estos mismos ancianos
de poder cuidar la iglesia, de poder apacentarla, de cuidar el rebaño del Señor, no solamente de gobernarlo, sino también de cumplir una noble labor en la iglesia del Señor. No hay ejemplo de un hombre establecido para pastorear la iglesia del Señor. Ya hemos visto en varios textos que siempre fue un grupo de ellos, varones, eran varones. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 30, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, ¿no? Varones, y por mano de Bernabé y de Saulo, este socorro que los hermanos enviaron a los hermanos en Judea, lo hicieron enviándolo a varones, a un grupo, ¿no? A los ancianos de cada iglesia allí en Judea. El 14:23, así ya lo hemos leído, establecieron ancianos en cada ciudad. El libro de los Hechos en el capítulo 15 nos muestra que la iglesia de Jerusalén no solamente estaban los apóstoles, sino que también fueron establecidos ancianos en la iglesia en Jerusalén. Capítulo 15, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos que estaban ahí, los apóstoles, los ancianos que gobernaban la iglesia en Jerusalén. El versículo 4 dice, llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, 1, los apóstoles, 2, y los ancianos, que constituían la iglesia local ahí en Jerusalén. Siempre, en todos los textos, no hay ejemplo de uno solo, de un varón, para pastorear, para dirigir la iglesia del Señor. Siempre hubo una pluralidad. Ahora, cuando uno ve estos varones establecidos en cada lugar, no cualquiera tomó estos puestos, estos lugares. Los varones que tenían que cumplir ciertas cualidades antes de ejercer como ancianos. Cuando uno lee primera de Timoteo y Tito, hay una lista larga allí que el apóstol Pablo enumera sobre los requisitos para las cualidades que ellos tenían que tener para poder hacerlo. Si uno va a la primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 7, dice, 3, versículo 1, palabra fiel. Ha hablado varias veces Pablo en esta carta de palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es una palabra que se repite varias veces dentro de las cartas de Tito y Timoteo y Tito. Es palabra de Dios. Esto no es algo que se puede improvisar. Las personas tienen que cumplir ciertos requisitos para poder gobernar, para poder dirigir, enseñar, guiar a la iglesia del Señor. No cualquiera lo puede hacer. Es necesario, la palabra es necesario, va a significar que lo que viene a continuación debe reunir las personas estos ciertos requisitos para poder ejercer este cargo, este oficio. Si alguno anhela obispado, bien, buena obra desea. Es una muy buena obra dirigir la iglesia del Señor, enseñar, guiar al pueblo de Dios. Pero es necesario, o sea, aquí hay algo que las personas deben también tener para poder tomar este oficio, que el obispo sea irreprensible, o sea, sin reprensión. Aquí tenemos un prefijo, irreprensible, nada que pudiese
ser acusado, irreprensible, marido de una sola mujer, un hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y vienen algunas cualidades como negativas, no dado al vino, no una persona, un pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. El anciano tenía que tener algunas cualidades morales, espirituales, como ser amable, un hombre apacible, un hombre no avaro. En cuanto a en su casa, a su hogar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Esto dice el texto, ¿no? Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Que eso era lo más importante que podría una persona poder comprender. Que la iglesia del Señor es la iglesia de Dios, que pertenece a Dios, no es de uno. Por lo tanto, tengo que demostrar primeramente en mi casa esta manera bien de gobernarla, y porque de lo contrario, si no sé gobernar mi casa, ¿cómo voy a poder gobernar cuidar de la iglesia de Dios? Que es el llamado a cuidarla. No tenía que ser un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Eso quiere decir, no podía ser una persona sin ninguna instrucción, un recién convertido, una persona sin la sabiduría y el conocimiento necesario. Puesto que una persona en estas condiciones sería muy fácil de caer en la condenación del diablo. Ahora, otra cualidad que debía tener era necesario que tuviera un buen testimonio de la gente de afuera. Por lo tanto, todas estas cosas debían ser cuidadosamente revisadas en el candidato que iba a tener este oficio, porque era necesario. Fíjense que Pablo comienza con es necesario y termina también es necesario, como una cualidad más, que tenga buen testimonio los de afuera, y para que no caiga en descrédito y en las trampas que pone el diablo. O sea, había que reunir ciertas cualidades antes de ejercer este oficio. Los ancianos de una iglesia local no tienen potestad en otra iglesia local. Como dice el hermano Pedro, ahí en el capítulo 5, en el versículo 2, está claro, el texto dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ellos eran ancianos de esa congregación y de esa congregación ellos debían hacer el trabajo. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, o como hemos leído ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, hablando del rebaño local, porque le está hablando del rebaño de los ancianos en Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia del Señor? La iglesia de Éfeso, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia era del Señor, no era de ellos. La iglesia la ganó el Señor con su propia sangre. Así que es una gran responsabilidad. Pero así Dios lo estableció, de que la iglesia fuese gobernada. Por lo tanto, aquí hay varias cosas importantes en esta parte. Dentro de una congregación y junto con los ancianos tiene que haber una relación buena, una relación correcta entre ambos. Vamos a ver algunas de estas cosas
y del trabajo que ellos debían hacer. Vamos a ver primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. El llamado de Pablo a los hermanos en Tesalónica es que ellos reconozcan, dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Está hablando de los ancianos de la iglesia en el Señor y os amonestan. ¿Cuál era la relación que debía tener la congregación con ellos? Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces, era muy importante que los hermanos reconocieran y los tuvieran en mucha estima a estos hermanos que los presidían y trabajaban y los amonestaban a ellos, que eran los ancianos de la iglesia. En la carta de primera de Pedro, en el versículo, a ver, me parece que aquí no está bien este texto. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17, se demanda a la congregación a obedecer a vuestros pastores. Y tenemos otra palabra que aparece de estos ancianos, de estos obispos, poimoneo, estos pastores, estos que hemos dicho, es la misma palabra refiriéndose a la misma persona que tiene este oficio y que lo ejercita en diferentes maneras. Tiene diferentes deberes para cumplir. El llamado del escritor de los Hebreos dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuál es la labor que hacían estos pastores? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, dice, y no quejándose porque esto no es provechoso. Siempre plural, el número plural, pastores, ancianos, obispos. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 19, se dice que contra un anciano no admitas acusación, le dice Pablo a Timoteo. Contra un anciano no admite acusación sino siguiendo las reglas que se establecen, con 2 o 3 testigos. El mismo versículo 17 dice, arriba del 19, los ancianos que gobiernan bien, porque hay algunos que no gobiernan bien. Pero hay quienes cumplen bien esta labor de poder gobernar bien. Esos se han tenido por digno de doble honor. Ahora, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, aquí tenemos ancianos que están también aquí dedicados a la predicación, a la enseñanza, están cumpliendo un doble trabajo. No solamente están gobernando la iglesia, sino que también se han hecho cargo de la predicación y de la enseñanza. Bueno, a esos ancianos que se dedican a gobernar y también a trabajar en la predicación y en la enseñanza de la iglesia, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Deben ser sostenidos. Puede ser el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es al obrero de su salario. O sea, Pablo aquí está claramente enseñando este doble honor, ¿no? a estos ancianos que están cumpliendo en la iglesia este trabajo no solo de gobernar la iglesia, sino también de predicar y de enseñar. Ahora, ¿cuál es la obra escritural que los ancianos deben hacer? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, en el versículo 28. Aquí vamos a comenzar a dar una lista de la obra que la Escritura les señala que ellos deben hacer. Versículo 28 dice, mirad por vosotros, dice Pablo, primero, miren por ustedes. Mirad está en términos de imperativo, esto es algo que así debe ser.
es un must, es un deber. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Aquí se está viendo el trabajo que tenían que hacer. Había que mirar por cada uno de los que son miembros del rebaño, por todo el rebaño. Tenían que ellos mirar por el rebaño para apacentar la iglesia del Señor, no guiar a uno ni a dos, sino la Escritura dice por todo el rebaño, todo ese rebaño, toda esa gente, todos esos miembros que eran parte de la iglesia en Éfeso, a cada uno de ellos tenían que cuidar. Bueno, hemos visto algunos de los deberes que en la carta de Pedro, no hace mal verla nuevamente, primero de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 3, ellos no debían tener señorío, no debían ponerse como los mandamases, como que los demás tenían que estar bajo sus pies, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Lo más importante era que pudieran gobernar y dirigir con el ejemplo, ¿no? Siendo ellos primeramente los que demostraran esta actitud de humildad, tal como la Escritura lo está señalando. Versículo 2, el llamado nuevamente a apacentar la grey de Dios, cuidar de ella, ¿no? Tenía una gran responsabilidad cuidar de esa grey, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo, con todo el ánimo, un ánimo pronto, a hacer las cosas bien. En primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 17, bueno, ya hemos hablado de los que debían gobernar bien, porque en esta parte nos corresponde decir, tenían que gobernar bien. Aquí no se improvisa este cargo. Este cargo recae en personas que, siendo miembros de la iglesia, ya están cumpliendo, ya están mostrando este trabajo de hacer las cosas bien. Las cosas se hacen bien. Cuando hay hermanos que hacen las cosas bien, es que al final llegan a ser ancianos, van a gobernar bien. El llamado del Señor es a gobernar bien. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, en los versículos 29 y 30, Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y por lo tanto, había que cuidarse. Pablo le está diciendo lo que iba a pasar ahí en la iglesia en Éfeso. Como habla después de mi partida, seguramente se refiere a lo que el verbo es. Tenemos dos cosas: la salida de Pablo, o bien que Pablo iba a morir, la partida del cuerpo, después que ya él no estuviera allí. Bueno, esto iba a pasar. Personas, porque aquí se habla de personas, no quieren echar lobo a la iglesia, sino personas con esta forma de lobos que no iban a perdonar al rebaño. Por eso tenían que ellos ser estos episcopos, estos obispos, estos supervisores, estos vigilantes, estas personas veedores, claro, de las cosas que podían entrar a la iglesia. Vamos a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 11, primera, segunda de Timoteo, Tito, capítulo 1, versículo 11. Pablo escribe a Tito que establezca entonces ancianos, porque es necesario y en Creta hacer esta obra. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta
lo que no conviene. Por esa razón había que, aquí es labor de los ancianos, de que a través de la palabra del Señor y la enseñanza, tapar la boca de cualquiera de personas que se introduce y quiera con sus doctrinas o sus enseñanzas hacer daño dentro de la congregación, y es necesario tapar la boca de esas personas. Estaba pasando una situación bien complicada ahí en Creta, en que casas enteras, o sea, bastantes miembros, sin duda, estaban siendo, de alguna manera, estas personas trabajando con ellos y llevándolos por un camino equivocado. Bien, Hechos capítulo 15, 6, porque los otros textos ya lo hemos visto. Hechos, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el versículo 6, mire usted esta situación en la iglesia en Jerusalén. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidar y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto era la situación que estaba pasando en muchos lugares en aquellos tiempos, que maestros judaizantes estaban tratando de imponer estas doctrinas. Y había que verlas y había que terminarlas allí. Bien, vamos a avanzar porque estos textos, vamos a ver los diáconos dentro de esta organización, más que gobierno de la iglesia, porque los diáconos ellos no tienen nada, su obra no es gobernar, la de los diáconos. Los diáconos sirven en la iglesia. Ahí en Filipenses capítulo 1:1, cuando Pablo saluda a la iglesia, saluda también saluda a los ancianos, saluda a los hermanos, pero también saluda a los diáconos. Por lo tanto, es importante todo esto que dentro de la organización de la iglesia del Señor. No puedes, hemos dicho, haber diácono antes de anciano, tiene que haber anciano y también diáconos. Pablo, eso se ve en la composición de la iglesia del Señor. La obra de los diáconos incluye las necesidades físicas de la iglesia. Su obra no es gobernarla, sino servir a la iglesia. Preocuparse de estas cosas domésticas que hay en la iglesia, para informar a los ancianos de estas cosas. En la carta de primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 8 hasta el 13, están las cualificaciones que debían tener los diáconos. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, el misterio de la fe, el evangelio, y este texto se refiere a los diáconos, varones, sean sometidos a prueba primero. Antes del establecimiento de los diáconos, varones que tenían estos requisitos que Pablo expone acá, ellos debían ser sometidos a prueba primero, antes de que ellos fueran nombrados. Y luego de que, pues yo digo, estos oficios no son para personas es una improvisación, sino de personas en las cuales están mostrando, han tomado con seriedad el ser miembro de la iglesia y en ese estado de miembro están haciendo una labor, un trabajo cuando todavía no hay estos oficios establecidos dentro de la iglesia.
esto sea sometido primero, dice, y entonces ejercen el diaconado, siempre y cuando no tengan nada, sin reprensión, sin ninguna acusación de ninguna especie, que son personas irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí muchos han tratado de referirse de mujeres como dentro de diaconía, de las diaconisas, pero no es así. Aquí hay un contexto, el versículo 10, el versículo 12, el contexto cercano y el que está más lejano, nos está indicando, y estos se refiere, el requisito es para los diáconos, ¿no? Hubiese hablado con mayor claridad a las diaconisas, ¿no? Pero la palabra diácono son palabras transliteradas, como ya hemos estudiado la palabra bautismo. Hay varias palabras que han sido transliteradas y que se han dejado de esta manera, de esta forma, porque darle otra explicación es difícil a otros idiomas. La traducción misma de palabras a otras lenguas ya es una complicación, ¿no? Alguien me dijo una vez por allá por Letonia, hablar de reino, la palabra reino tiene como 12 significados. Entonces, en las traducciones, muchas de ellas, especialmente, se han transliterado nada más para que nosotros tengamos esta idea y podamos comprender mejor estos oficios, estas personas, lo que es un diácono, un servidor, ¿no? Ellos sirven a la iglesia. Y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el versículo 12 creo que nos da la respuesta. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto se referiría a la mujer de los diáconos. La mujer de los diáconos cumple una tremenda labor también junto al diácono dentro de la iglesia. Y qué bien que fuera así. En el caso de los ancianos, se habla solamente marido de una sola mujer, pero no se le da ninguna cualidad, pero sí a las mujeres de los diáconos, sí a las personas que se les dice lo que debían ser honestas, no calumniadoras, sino fieles, sobrias en todo. Ellos debían ser maridos de una sola mujer y debían gobernar bien sus hijos y sus casas, ¿no? Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, yo creo que aquí vamos a quedar en esta parte de la organización de la iglesia entre ancianos y diáconos. Sé que en la parte de ancianos debe haber todavía muchas preguntas e interrogantes. Si las hubiera, pueden hacerlas llegar y veremos para poder responderlas. Ya el próximo martes, ¿no? Jueves, parece, jueves. Nosotros vamos a entrar ya hablando del resto del gobierno de la iglesia, los evangelistas y los miembros. Así que el Señor los bendiga y que tengan una muy buena noche.